Amadísimos hermanos en el Señor, reciba un atento y cordial saludo de paz. Es un placer enorme estar con usted. A través de este medio compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a este espacio de enseñanza bíblica que sin duda alguna servirá de gran bendición en su vida y en la de su familia. En esta ocasión les saluda su consiervo en el Señor, Oseas Vázquez, desde el centro de América. Y hoy, como siempre, ha sido, es y seguirá siendo de mucho agrado espiritual compartir breve reflexión bíblica de la palabra del Señor con cada uno de vosotros. Así, mis amados hermanos, le invito de antemano para que esté pendiente de la reflexión correspondiente para este día. Y vamos a entrar ya en detalle a la meditación. Seguimos hablando de Mateo, el evangelio eclesiástico y didáctico. Y el tema para esta oportunidad: precio y significado de la grandeza. Así es el título de nuestra meditación: precio y significado de la grandeza. Vamos a pedir al Señor la dirección a través de una oración para poder poner en sus benditas manos la enseñanza que corresponde para este momento. Oramos. Bendito Padre Celestial que habita en los cielos, desde allá, Señor, usted contempla el ir y el venir de cada uno de nosotros, nuestro sentar y levantar. Nuestros pensamientos han sido discernidos desde lo más alto, Padre del cielo. Y solamente venimos ante ti dándole el agradecimiento por todas las bendiciones, el cuidado, la bendición y protección que emana de su vida. Ahora, Dios del cielo, en sus manos ponemos este espacio para no hablar de sí mismo, sino conforme a su voluntad. Y a través de este medio, aquellos que escuchan, sea de bendición en sus vidas. En el nombre de Jesús, su amado Hijo, se lo pedimos todo. Amén. Bien, amados hermanos, la meditación correspondiente para esta oportunidad se titula El precio y significado de la grandeza. Para entender con más o con mejor cuidado nuestra reflexión de esta oportunidad, vamos a leer el libro de Mateo. En el Evangelio de Mateo capítulo 20, vamos a extraer esta hermosa enseñanza. Le dije Mateo capítulo 20 y vamos a ver el versículo 20. Vamos a tomar esta hermosa meditación para poder afianzar nuestra meditación correspondiente para esta ocasión. Mateo capítulo 20 le dije, y vamos a ver el versículo 20 al 28. Esa es la meditación de esta ocasión que vamos a compartir. Dice de la manera siguiente, 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vino? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentaros
a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quisiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Vea, interesante enseñanza. Amados hermanos en el Señor, quizás de una u otra manera, en alguna ocasión, hemos leído estos textos, pero no sé cuántos de los amigos oyentes se han tomado ese momento para poder extraer una enseñanza más profunda. Es decir, sacar el extracto de esta enseñanza. No sé cuánto lo hayamos hecho, pero nuestra meditación se titula El precio y significado de la grandeza. Quiero decirle, amado amigo oyente, que el buscar las cosas de manera fácil, en aquel tiempo, en la época de Jesucristo, de una u otra manera se practicó. E intencionalmente se acerca una mujer con sus hijos y dice el texto que hemos considerado: ordénale, dice, que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así de fácil. Y Jesús les dice: no sabéis lo que pedís. Es decir, le dice, ustedes no saben lo que piden. Porque todo, amigo oyente, tiene un precio. Materialmente hablando, todo tiene un precio. Aquellos que gozamos la dicha de un hogar, de una casa digna, de una profesión, de un trabajo, de un negocio, literalmente hablando, todo tiene un costo. Muchos costos incalculables. Pero también lo espiritual tiene un gran costo, y un costo muy preciado y delicado. Ahora bien, amados hermanos, el precio y significado de la grandeza. Jesús le dice a aquella mujer lo que ya hemos leído. Primeramente le dice, no saben lo que piden. Porque ellos no entendían. Hace un momento yo le estaba diciendo que desde el tiempo antiguo ha existido ese favoritismo o ese facilitismo en las cosas espirituales. Y permítame decirle, amado oyente, eso no ha perdido esa ilusión. Así está el evangelio en nuestro tiempo. Así está. Cualquier pecador activo, dice el Señor, tendrá misericordia. Y aunque sea una esquinita en su trono, allá me va a tener. Qué fácil, ¿verdad? Sométase a la obediencia. No quiere someterse a la obediencia. Muchos nos tomamos esa atribución de decir, yo le pido al Señor que aunque sea allá a un ladito me tenga. Pero es un borracho, un mujeriego, un adúltero. Entonces no, amados amigos y hermanos,
Ese es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio que produce cambio de vida en el hombre y en la mujer. Ese facilitismo es antiguo. Así encontramos al mundo de este tiempo, pidiéndole al Eterno sacrificios o pidiéndole lugares de un precio incalculable, pero no queremos someternos a la obediencia. Y tengamos mucho cuidado con esto. Jesús le dice a aquellos varones: a la verdad, de mi vaso beberéis. Le dice en el versículo 22, podéis beber del vaso que yo he de beber, hablándoles de la crucifixión, del desprecio, de los 39 azotes que era una ley en Israel para todos los sentenciados a crucifixión. 39 azotes, escupido, despreciado, desechado por todos, crucificado. Quiero decirle que no era común crucificar a la gente. En Israel había muchas maneras de perpetuar una pena de muerte. Muchas. Y dentro de las muchas, una era crucifixión, pero era la más penosa y vergonzosa en aquel tiempo. No crea que morir crucificado era algo especial, no, era lo más vil. Y Jesús les dice: ¿beberéis del vaso que yo he de beber? Y ellos le dicen: perdón, hermanos, versículo 22, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: sí podemos. El maestro conoció a través del Espíritu de Dios la hipocresía con la que ellos lo decían. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentar a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Ahora bien, amados hermanos, quiero decirles que el maestro está pidiendo o está poniendo unas condiciones, y lo encontramos en el versículo 26. Mas entre vosotros no será, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados amigos y hermanos, la grandeza tiene un precio. Espiritualmente hablando, tiene un precio y un alto precio. Una de ellas es servir, no ser servido. Es bonito servir. Casi a nadie le gusta servir. Casi a nadie. Porque consideramos que servir es algo para los sencillos, para los indoctos. Pero no es así. En el camino del Señor no es así, amados hermanos. A veces llegamos a creer que todas estas cosas son para aquellas personas, o el servir son para personas de la clase baja. Y no es así, mis amados hermanos. Ahora, meditemos en algo bien interesante también. Aquellos dicen que al oír estas cosas se enojaron. Yo quiero decirles que para llegar al reino del Señor, para llegar a los pies de Cristo o para heredar la promesa, hay que someterse a un cambio de vida, amado hermano.
amigo oyente, hay que someterse a un proceso de cambio de vida, de obediencia a la palabra del Señor. Aquí no es, amados amigos, el evangelio de Cristo, el evangelio que produce vida eterna, no es un evangelio barato, amados amigos y hermanos. Es un evangelio apegado a la Escritura. Es un evangelio que predica contra el pecado. Y los que queremos servirle al Señor, tenemos que reconocer el pecado y apartarnos de él. Tenemos que hacerlo, amados amigos y hermanos. El evangelio convencional de nuestro tiempo ha crecido en gente, ha crecido en cantidad. Lo que no se crece es en obediencia, en santidad no se crece. No produce vida eterna. Sin embargo, lo que se está pidiendo para el pueblo del Señor es eso. Lo que se está pidiendo para el pueblo del Señor es obediencia, el respeto a su bendita palabra. Ahora bien, amados amigos y hermanos, saquemos una reflexión para nuestro tiempo, para nuestros días. Extraigamos conforme a la Escritura. A la Escritura traigamos la enseñanza para nuestros días. Aquellos hombres o aquella mujer pide a Jesús que les dé un gran regalo en su reino. Y Jesús les dice que el sentarse a la diestra no le compete a él. Sin embargo, les da las pautas que deberían de seguir. Y la escritura no se equivoca. No se equivoca. Y en el camino del Señor se necesita de una gran característica. Se necesita de una gran cualidad. Amigos y hermanos, se necesita de algo. Vamos a leer el versículo en la primera carta de Timoteo. Vamos a leer ese hermoso texto de la primera carta de Timoteo. Le pido para que atentamente usted pueda tomarse un espacio de tiempo y meditar en esta hermosa enseñanza. Segunda carta, amados amigos y hermanos. Segunda carta de Timoteo. El apóstol Pablo escribe una carta a este varón de Dios y le dice de la siguiente manera. Esto se necesita, amigos y hermanos. Esto no es cuestión de regalos. El precio de la grandeza. Segunda Timoteo 2:1 en adelante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿En qué? En la gracia que es en Jesucristo. Esfuérzate. ¿Qué es esforzarse? Es hacer más de lo que podemos hacer. Esforzarse no es decir, no, si el Señor me va a salvar, me va a salvar. No, si Él quiere salvarme, no necesito hacer tanto sacrificio. Si el que vino para ser salvo se va a salvar. No, mis amados amigos y hermanos, ese es el evangelio barato que circula por las calles de este mundo. El evangelio de Cristo es este. Esfuérzate. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades, enfrenta las dificultades, enfrenta los problemas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel a quien lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta
no es coronado si no lucha legítimamente. Ponen un ejemplo, que el que no lucha como atleta, el atleta se abstiene de muchas cosas. El atleta es disciplinado para comer, para beber. Es disciplinado en todas las esferas de su vida. Es disciplinado. Mantiene un equilibrio físico. Pero para esto, quiero decirles que un atleta no se come todo lo que tiene por delante. Así, literalmente. Por eso Pablo pone el ejemplo. El que no lucha como atleta, si no lucha legítimamente, dice que no es coronado. Hay que luchar legítimamente. ¿Qué luchar? Es enfrentar las batallas. Sí, es enfrentar las batallas. Solo enfrenta batallas el que está en la lucha. El que está de espectador por las orillas, este no. Ese es aquel que está criticando, aquel que está juzgando. Y dice: yo para ser como él, mejor me estoy así. Para ser como aquellos, ese es el espectador. Pero el atleta legítimo es aquel hombre y aquella mujer que en medio de las adversidades, los problemas, las dificultades, los desprecios, se somete a las pruebas que estén llegando y no se corre solo sencillamente por una mirada que alguien le haga. No se corre por eso. Es capaz de enfrentar el problema y no solamente enfrentarlo, también ganarlo. El precio de la grandeza. Se necesita, amados hermanos, se necesita estar apegado a los pies de Jesucristo. Se necesita buscar al Señor con todo nuestro corazón, dejando el pecado en el que vivimos. Dejar el pecado, pagar ese precio, pagarlo, porque si no lo pagamos, es peligrosamente podemos vernos afectados. Es muy peligroso ir a vernos afectados. Por eso se necesita, amigo y hermano, se necesita credibilidad. Se necesita una característica más. Una característica que la Escritura también nos deja una evidencia, nos deja una clave. Y es esta. Lo vamos a ver, mis amados hermanos, en un hermoso texto registrado en la palabra del Señor, en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 12. Le dije Mateo capítulo 11. Vamos a ver este hermoso consejo de la palabra del Señor. Mateo capítulo 11 y vamos a ver el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Sí, hay que ser valiente. No hay que ser cobarde. Si usted dio con una mirada, vamos corriendo. No, entonces no somos aptos para el reino del Señor. Ninguno que pone su mirada en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Se necesita valentía, pero esa valentía solo podemos conocerla, desarrollarla si estamos a los pies de Cristo. De lo contrario, es muy, muy difícil. Ha sido un gran placer enorme haber compartido brevemente con usted esta reflexión bíblica. Que sirva de bendición en su vida.
Bien, amados hermanos, ha sido un gran gusto espiritual. Muchas gracias por la atención brindada para este día. Y le invitamos para que no se pierda los siguientes espacios que estarán a través de este medio con los hermanos de diferentes partes de este continente americano. En esta ocasión, desde Honduras, el centro de América, ha estado su consiervo en el Señor, Oseas Vázquez. Reciba un atento y cordial saludo de paz. Hasta una próxima audición, si Dios así nos lo permite. Paz a vosotros.